El 2 de octubre de 1840, Robert Murray, el joven pastor presbiteriano, escribió esta carta a su amigo Daniel Edwards cuando éste se marchaba a Alemania para su entrenamiento misionero. Mi estimado amigo, confío que tengas una estadía agradable y provechosa en Alemania. Sé que te aplicarás con ganas al estudio del alemán, pero no te olvides de cultivar el ser interior, quiero decir, el hombre del corazón. Recuerda cuán diligentemente cuida de su sable el soldado de caballería, manteniéndole limpio y afilado, eliminando toda mancha con sumo cuidado. Tú eres la espada de Dios, su instrumento, un vaso escogido para llevar su nombre. El éxito está condicionado, en buena medida, a la pureza y perfección del instrumento. No es el gran talento lo que Dios más bendice, sino la semejanza con Cristo. Un ministro santo es un arma poderosa en las manos de Dios. Recuerdo que estando una vez en la sacristía de la iglesia de San Pedro en Dundee, Escocia, sostuve en mis manos la Biblia de Murray. Fue un momento muy santo y especial para mí. Leí en mis primeros años como creyente el libro Memorias y Obras Póstumas de Robert Murray, y dejó una impresión perdurable en mí, y he vuelto a leer con frecuencia este clásico cristiano para mi inspiración e instrucción. El ejemplo de Murray, de vida piadosa, respaldó fuertemente sus inolvidables palabras. Un ministro santo es un arma poderosa en las manos de Dios. Dios, sin duda, quiere usar nuestros talentos. Al fin y al cabo, Él nos los dio. Pero junto con el desarrollo de nuestros talentos y dones espirituales está el perfeccionamiento de nuestro carácter. Según la metáfora de Murray, somos armas de Dios. Y si el arma va a ser eficaz, debe estar limpia y afilada. Quizá usted no piense de sí mismo como un arma, pero la metáfora es bíblica. En Isaías 49:2, el Mesías es comparado a una espada aguda y a una saeta bruñida. Y Zacarías capítulo 9, versículo 13, compara a Sión como un ejército de arcos y flechas y a una espada de valiente. Pablo usa esa imagen en Romanos capítulo 6, versículo 13, donde exhorta a los creyentes a que presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y la palabra de la que traduce instrumentos significa herramientas o armas. El servicio cristiano significa invadir un campo de batalla, no una cancha de juego. Y usted y yo somos las armas que Dios usa para atacar y derrotar al enemigo. Cuando Dios usó la vara de Moisés, necesitó la mano de su siervo para levantar la vara. Cuando usó la honda de David, necesitó la mano del joven pastor para moverla. Cuando Dios edifica un ministerio, necesita a alguien que se entregue en cuerpo, mente y espíritu para llevar a cabo la tarea. Usted es importante para el Señor, así que mantenga su vida pura. Un ministro, un siervo santo, es un arma poderosa en las manos de Dios. Nada puede sustituir al carácter cristiano. No importa con cuánto talento y entrenamiento podamos contar, si no tenemos carácter, no tenemos nada. Cito de nuevo a Murray, quien dijo en 1840, «Estudia la santidad universal de la vida. Toda su eficacia depende de eso. Tu sermón dura tan solo 1 hora o 2. Tu vida predica toda la semana». Decía estas palabras en el servicio de ordenación de un ministro, pero su exhortación se aplica a toda forma de servicio cristiano. Una vida santa es una vida provechosa. Los escándalos de los que informaron los medios de comunicación hace muchos años fueron un recordatorio doloroso de que hay un abismo de diferencia entre fama y reputación o carácter, y que la popularidad no es siempre una garantía de espiritualidad. Es posible conseguir que le siga una multitud, pero eso no significa que se está haciendo la obra de Dios. Podemos engañar a muchos por un tiempo, pero al final la verdad sale a la luz. La vida se edifica sobre el carácter, pero el carácter se forma en base de nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos, grandes o pequeñas, hacen en nuestra vida lo que el cincel del escultor hace en el bloque de mármol. Usted forma su vida mediante sus pensamientos, actitudes y acciones, y se va pareciendo cada vez más, o cada vez menos, a Cristo. Cuando más se asemeja a Cristo Jesús,
tanto más puede confiarle Dios sus bendiciones. La persona que cultiva la integridad se da cuenta que no puede haber división entre lo secular y lo sagrado en la vida cristiana. Todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Ya lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dios recordó a dos de sus más grandes líderes, Moisés y Josué, que el siervo del Señor siempre está sobre tierra santa. A Moisés se lo recordó en Éxodo capítulo 3, versículo 5. Y a Josué le recuerda lo mismo en Josué capítulo 5, versículo 15. El siervo del Señor siempre está sobre tierra santa, y es bueno que se comporte consecuentemente. Aunque nadie lo esté viendo, Dios sí lo ve, y Él será nuestro juez. Carácter no es lo mismo que personalidad, aunque el carácter afecta a la personalidad. Demasiados cristianos piensan que pueden salir adelante en el ministerio espiritual porque tienen carisma y pueden atraer y conservar a un buen número de personas. Pero se requiere algo más que una personalidad atractiva para ganar a las personas para Cristo. Se necesita un carácter piadoso genuino. Se ha dicho que las personas somos como los árboles. La sombra del árbol es la reputación. El fruto del árbol es la personalidad. Pero las raíces del árbol, el carácter. Esa es la parte más importante. Alguien le preguntó a J.P. Morgan, el acaudalado banquero, ¿cuál era la mejor garantía para un préstamo? Y Morgan contestó, carácter. Lo que es cierto en el mundo financiero, lo es también en el mundo espiritual. Dios da lo mejor a aquellos que reflejan mejor la belleza de la santidad. Segunda Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. La palabra santidad deja perplejos a algunos y asusta a otros. Cuando yo era un joven cristiano, evitaba a las personas de santidad, porque pensaba que eran una raza extraña de extremistas o fanáticos. Quizá algunos de ellos realmente lo eran, pero eso no quiere decir que santidad sea una mala palabra. ¿Recuerda lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16? Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad es a la persona interior lo que la salud es al cuerpo. La santidad es la plenitud, la semejanza a Cristo, el fruto del Espíritu que se manifiesta en nuestra vida. Si quieres saber algo más sobre el fruto del Espíritu, le invito a leer Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Algunos han hecho del cultivo de la santidad un hábito de religiosidad privada. Se gozan en la comunión con otros cristianos victoriosos, pero nunca parecen canalizar sus bendiciones en la evangelización del mundo y en la edificación de la iglesia. El fallecido Doug Hammarskjöld dijo que el camino a la santidad pasa necesariamente por el mundo de la acción. Cristo Jesús preguntó en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dios no nos hace santos para que lo gocemos nosotros solos. Nos hace santos para poder usarnos en hacer la obra que Él quiere que hagamos. En otras palabras, la santidad es algo muy práctico. Al menos, así es como la describe Pedro en su segunda epístola, el capítulo 1, versículos del 5 al 8. Él dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos tenían un tipo de justicia artificial que era superficial, frágil y negativa. Y Cristo Jesús lo condenó. En Mateo 5:20, las palabras del Señor Jesucristo dicen: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos, en vez de ayudar a las personas, aumentaban sus cargas, y todo lo que los fariseos tocaban quedaba contaminado. Lea usted mismo sobre este asunto en Mateo capítulo 23, versículo 4, y luego los versículos del 25 al 28. La justicia de los fariseos era una justicia de reglas legalistas y de normas de creación humana que nunca llegaban al corazón y transformaban la vida. Esa no es la clase de santidad que Dios quiere que experimentemos. Cuando Pablo instaba a Timoteo a que se ejercitara para la devoción a Dios, el apóstol usaba una metáfora familiar para sus lectores. Tanto los griegos como los romanos eran devotos del atletismo y tomaban muy en serio las prácticas deportivas. Sin embargo, al contrario de la mayoría de los aficionados de hoy que van a los estadios o ven los deportes por la televisión, los antiguos veían al atletismo como un enriquecimiento y no como un simple entretenimiento. Se quedarían pasmados al ver nuestras organizaciones profesionales deportivas, los premios otorgados y los grandes salarios que se pagan hoy. Los participantes en los Juegos griegos tenían que cumplir ciertos requerimientos rigurosos, y los que incumplían las normas, incluso durante los entrenamientos, quedaban descalificados. De eso habla Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5. No era una competencia por dinero o fama personal, sino por la gloria de su ciudad o nación. No obstante, la clave para convertirse en un atleta triunfador es hoy la misma que era en el tiempo de Timoteo: ejercicio disciplinado y constante bajo una supervisión competente. Escúchelo bien. La clave es ejercicio disciplinado y constante bajo una supervisión competente. Los jovencitos griegos comenzaban muy pronto en su vida a practicar en el gimnasio local para aprender cómo luchar, boxear, correr, nadar y participar en juegos de competencia. El ideal griego era una mente sana en un cuerpo sano, y cada muchacho se esforzaba por ese ideal para la gloria de su comunidad. La enseñanza que Pablo estaba intentando impartirle a Timoteo era sencillamente esta: como hijos de Dios, debemos practicar en nuestra vida cristiana la misma clase de disciplina que los atletas practicaban en los deportes. Los atletas tienen que sacrificarse y negarse incluso a las cosas buenas. Deben estar totalmente dedicados a la meta de ser vencedores. Toda decisión que tomaban la sometían a una sola prueba: ¿me ayudará a ser un ganador? Si no les ayudaba para lograr la meta, entonces no les servía para nada. Un joven predicador asistió a una conferencia de una vida más profunda, entre comillas todo esto, y compartió su experiencia de victoria, también entre comillas, con el reconocido predicador escocés Alexander White, quien era natural de Edimburgo. White le escuchó pacientemente y luego le contestó: «Vaya, esa es una dura batalla hasta el último minuto». Una vida santa no es la consecuencia automática de leer los libros correctos, o de escuchar los CDs correctos, o asistir a las reuniones correctas. Es el resultado de vivir en una comunión viva y amorosa con Cristo Jesús, y de una vida marcada por la práctica disciplinada de la piedad. Significa poner el despertador de forma que podamos comenzar el día con Dios y orar y meditar en la palabra. Significa seguir el consejo de Pablo de consagración y concentración y decir con él, como él dijo en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, «Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante». Pero él no dijo, «unas cuantas cosas hago», no, «una cosa hago», tan solo una. Los atletas que ganan en las Olimpiadas pagan un precio, pero ellos consideran que merece la pena. ¿Y nosotros? Muchas gracias por prestar atención. Dios le bendiga.